Muy bien, chicos, vamos a comenzar con la clase, por favor. ¿En qué parte nos quedamos, muchachos? ¿Del románico? El gótico. Cristianos. Ok. Muy bien. Nos quedamos, chicos, en la parte de la basílica, o terminamos de ver la basílica después de entrar al arte paleolítico, ¿ok? Perdón, paleocristiano. Después de que vimos la cuestión de la basílica, viene la parte de la escultura, chicos, en donde dijimos que la escultura de la época se halla especialmente representada por los sarcófagos decorados con temas de crismón, estrígilos, escenas bíblicas y representaciones alegóricas. Entre ellos destacan el de Leocadius de Tarragona y el de Santa Engracia de Zaragoza. También se conservan algunas estatuas exentas, como varias con el tema del Buen Pastor, laudas sepulcrales y mosaicos que por su técnica y sentido del color siguen los modelos romanos. Toda la parte de la escultura, chicos, a pesar de que ya vamos entrando más un poquito en el ámbito religioso, siguen teniendo como que esta fascinación por arreglarles bonito el lugar a las personas que ya no están con nosotros, ¿no? Siguen teniendo esta fascinación de los sarcófagos, hacerlos bonitos, ponerles una decoración. Si ustedes googlean todo esto, el de Leocadius y el otro del Buen Pastor, se van a dar cuenta que realmente es una obra maestra puesta en un sarcófago, ¿no? O diseñada para poder sepultar a alguien ahí. Y obviamente no estaban como que del todo sepultados. De hecho, los sarcófagos eran bonitos precisamente porque se quedaban como que a la vista, ¿ok? No a la vista del cuerpo, sino el sarcófago como tal permanecía un poco visible y pues para que pudieran apreciar la obra de arte que se estaba teniendo también por aquí. Luego viene el arte visigodo, chicos, después de que ya entramos en la era paleocristiana. Dice que los visigodos se hacen presentes en España a principios del siglo V, si bien no consolidan por entero su condición de gobernantes del reino hispano-visigodo hasta un siglo después. Las manifestaciones artísticas de este pueblo germano asentado en la península ibérica, en especial las de carácter arquitectónico, no se producen plenamente hasta el siglo VII, pudiéndose hablar a partir de este momento y con propiedad de un arte visigodo. Dice que la arquitectura de los visigodos no son muchas construcciones que subsisten, es decir, no hay tantas todavía. Y de ellas prácticamente ninguna que pudiera contarse como de las grandes realizaciones en los núcleos metropolitanos como los de Toledo, Sevilla o Mérida. Las que han llegado hasta hoy son, en general, ermitas o templos rurales de segunda categoría. No obstante, pueden servir para entresacar algunos de los caracteres propios del arte edificatorio del visigodo.
Es decir, o los que vienen ahí abajo. Básicamente nos están diciendo, chicos, que no subsisten al día de hoy muchas creaciones arquitectónicas del arte visigodo. Muchas se destruyeron y muchas no existen. Dice que solamente llegaron a encontrar algunas rurales que estaban como que de segunda categoría y pues alejados obviamente de lo que era la civilización, por así decirlo, más fuerte. Y dice que aún en estas podemos detectar algunas cosas específicas que tenían los visigodos en su cuestión de arquitectura. Y ahí en esos puntos que vienen abajo, son como que lo que se puede destacar, ¿no? Dice que preferentemente la planta basilical o de cruz griega y a veces en conjunción de ambas disposiciones, espacios son muy compartimentados. Hay un ábside rectangular al exterior y a cada lado podría existir un recinto destinado a sacristía. La capilla se separaba del resto del templo mediante un iconostasio. Había un arco de herradura, generalmente sin clave, de grado vertical en la zona peraltada, con elevación de 1/3 y salmer y primeras dovelas en planos horizontales. Uso de columnas y pilares como soportes capiteles corintios muy simples o tronco cónicos invertidos con gruesos cimacios que anclan en los muros. Cubrición mediante bóvedas de cañón o de arista, además de cúpulas sobre los cruceros, muros de sillería formados por grandes bloques prismáticos, aparejados a soga y tizón en seco, ocasionalmente alternando con ladrillo al modo romano. Decoración a base de frisos de róleos, evásticas y temas vegetales y animales. Por último, contaban con pequeños pórticos a los pies o en los laterales. Esas son como las características que podemos ver en la arquitectura visigoda, o la poquita arquitectura que se pudo encontrar fue lo que la describen de esta forma, con esas características. Aún muy parecido al estilo romano, pero sí con alguna que otra pues cuestión diferente. El visigodo, chicos, se dio prácticamente junto con el paleocristiano y posteriormente entramos a la era bizantina. Esta era ya es un poquito más importante que la de los visigodos. En la cuestión del bizantino, chicos, nos dice que el bizantino es una expresión artística, salud, que se configura a partir del siglo VI, fuertemente enraizada en el mundo helenístico, como continuadora del arte paleocristiano oriental. En sus primeros momentos, Bizancio se consideró como el continuador natural en los países del Mediterráneo oriental, del Imperio Romano, siendo transmisor de formas artísticas que influyen poderosamente en la cultura occidental medieval. Los periodos del arte bizantino se ajustan, como es frecuente, a las grandes fases de su historia política. También es reconocido por las teselas que forman los bellos mosaicos dorados. Ahorita vamos a buscar algunos ejemplos de esos. El siguiente párrafo, chicos, donde dice la primera edad de oro. ¿Me ayudan a leer ese párrafo, por favor, quien guste? Primero siglo VI se realizaban las más grandiosas obras arquitectónicas que ponen de manifiesto los caracteres técnicos y materiales, así como el sentido constructivo que caracteriza el arte bizantino de este periodo. Del mundo romano y paleocristiano oriental mantuvo varios elementos tales como materiales de ladrillo y piedra para revestimientos exteriores e interiores de mosaico, arquerías de medio punto, columna clásica como soporte, etc. Pero también aportaron nuevos rasgos, entre lo que destaca la nueva concepción dinámica de los elementos y un novedoso sentido espacial. Y sobre todo su aportación más importante, el empleo sistemático de la cubierta abovedada, especialmente la cúpula sobre pechinas, es decir, triángulos esféricos en los ángulos que facilitan el paso de la planta cuadrada a la circular de la cúpula. Estas bóvedas semiesféricas se construían mediante hiladas concéntricas de ladrillo, a modo de coronas de radio
decrecientes reforzadas anteriormente con mortero y eran concebidas como una imagen simbólica del código divino. Ok. ¿Qué entonces, de acuerdo a lo que acaban de leer, chicos, qué es lo que los bizantinos crearon de diferente a lo que veníamos viendo en épocas anteriores? Pues que ya empieza a haber la innovación de obras arquitectónicas. Ok, eso es una. ¿Y la aportación que hicieron ellos, cuál fue? Nuevos rasgos entre los cuales se destaca la concepción dinámica de los elementos y uno de esos estudios espaciales. Y sobre todo su aportación es importante en el empleo sistemático de la cubierta abovedada. Ok, la cubierta abovedada. Prácticamente, chicos, en esta época bizantina se creó o se trabajó mucho con el proyecto de hacer las cúpulas, ¿ok? El empezar a crear cúpulas o medias cúpulas fue lo que empezó a desarrollar el arte bizantino. Dice por aquí que es decir, que eran, dice, triángulos esféricos en los ángulos que faciliten el paso de la planta cuadrada a la circular de la cúpula. Tú dices, oye, ¿cómo hacemos un techo, pues, rectangular, ¿no? Así cuadrado, parejo. Pues muy fácil, ¿no? Pones tablas o pones blocks y luego echas cemento o algo y lo haces, ¿no? Pero ¿cómo hacemos algo circular o semicircular? Tallándolo poco a poco. ¿Cómo hacemos lo que los blocks o los ladrillos o lo que tengan en ese momento hagan ese sistema de cúpula? No se podían hacer más que por medio de triángulos, chicos. Ellos tenían que crear como una base donde estamos un triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo de cabeza, otro así, otro así, otro así. De hecho, ese tipo de creaciones lo podemos ver sí, bueno, actualmente predomina todavía mucho en iglesias, pero aquí como fue el inicio de todo esto, pues era como que la novedad, ¿no? El hecho de que pudieron ver que con figuras geométricas como los triángulos podían llegar a crear este sentido hermoso de dejar algo como que redondito o algo por dentro que tú lo ves y dices, ah, oye, mira, sí se ve así como redondito, pero está hecho a base de triángulos. Los triángulos te pueden dar esa facilidad de que vas uniendo uno con otro y vas creando esa parte. Lo podemos ver más, por ejemplo, hay películas donde salen, donde creo que lo vi en Jurassic World o algo así, en el aviario, donde tienen el aviario, lo tienen como de una cúpula gigante. Y está hecho como que a base de otras figuras geométricas. ¿Por qué? Porque si lo ponemos cuadrado no lo vamos a poder lograr. Si lo ponemos en círculos tampoco lo vamos a poder lograr. Tenemos que hacer que sea una figura geométrica que vaya embonando una con otra. En este caso están hablando de los triángulos. También se puede hacer con hexágonos, octágonos, cosas así por el estilo. En este caso nos están diciendo que era específicamente con triángulos, ¿no? Y dice que estos fueran conocidos como la imagen simbólica del cosmos divino, es decir, cuando tú le ponías esto a una iglesia, pues se suponía que tenía como que toda la divinura y todo el cosmos estaba como que ahí pudiendo resaltar, porque también lo hacían de colores pues un poco vistosos o llamativos. Luego dice, otra aportación de gran trascendencia fue la decoración de capiteles, de los que hubo varios tipos. Así, el de tipo teodosiano es una herencia romana empleada durante el siglo IV como evolución del corintio y tallado a trépano. Semejando a avisperos, otra variedad fue el capitel cúbico de caras planas, decorado con relieves a dos planos. En uno y otro caso, era la colocación sobre ellos de un cimacio o piedra tronco piramidal decorada con diversos motivos y símbolos cristianos. ¿Me leen el siguiente párrafo, por favor? Sí. La tipología de los templos según la planta abundan los de la planta centralizada, sin duda concordante con la importancia que se concede a la planta, pero no son inferiores en número de las iglesias de planta basilical y los cruciformes con los tramos iguales, planta de crucifijo. En casi todos los casos es frecuente que los templos, además del cuerpo de nave principal, posea un atrio o un artes,
de origen paleocristiano, y el presbítero precedido de iconostasio, llamada así porque sobre este cerramiento calado se colocaban los iconos pintados. Ok, en esta parte empiezan a reconocer la importancia que nos concede la cúpula como tal. La cúpula, los esféricos o los semiesféricos que estaban creando esta parte de los bizantinos. Luego viene la segunda edad de oro, en donde nos dice que predominan las iglesias de planta de cruz griega y que están cubiertas con cúpulas realzadas sobre el tambor y con una prominente cornisa ondulada en la base exterior. Luego dice, en esa segunda edad de oro, el arte bizantino se extendió a la zona de Armenia, en Kiev, y se construye la iglesia de Santa Sofía en el año 1017. Siguiendo fielmente los influjos de la arquitectura de Constantinopla, se estructuró una forma basilical de 5 naves, terminando en ábsides. El Novogor se levantan las iglesias de San Jorge y Santa Sofía, ambas en la planta central. Muy bien. Luego dice, durante la tercera edad de oro, entre los siglos XIII y XV, el arte bizantino se sigue extendiendo por Europa y Rusia, predominando las plantas de las iglesias mediante las cúpulas abuldadas sobre tambores circulares o poligonales. En esta etapa corresponden en Grecia las iglesias de los Santos Apóstoles de Salónica del siglo XIV, la iglesia de Mistra en el Peloponeso y algunos monasterios del monte Athos. Asimismo, se multiplican los templos bizantinos por los valles de Danubio, por Rumanía y Bulgaria, llegando hasta las tierras rusas de Moscú, donde sobresale la iglesia de la Asunción del Kremlin en la Plaza Roja, realizado en tiempos de Iván el Terrible de 1555 al 1560, cuyas 5 cúpulas, la más alta y esbelta en el crucero, y otras 4 situadas en los ángulos que forman los brazos de la cruz, resaltan por su coloración y por los elevados tambores y por sus características de perfiles bulbosos. Chicos, busquen por favor ahí en su teléfono la iglesia de la Asunción del Kremlin, por favor, para que la vean. Iglesia de la Asunción del Kremlin. Sí. Ahí está en su manual, chicos, ahí está en su manual. De la Asunción del Kremlin. ¿Les suena, chicos? ¿Habían visto ya esa iglesia antes? ¿Dónde? ¿Le estás poniendo la Asunción del Kremlin? Sí, esa. Son las mismas. Esa es la del Kremlin. Esa es la catedral. Pero esta es la cúpula. Sí. Ok, salud. ¿Seguros que nunca la habían visto? A mí se me hace que sí, pero no se acuerdan. ¿Dónde fue el mundial pasado de fútbol, chicos? Pues yo tampoco sé, y tampoco vi el mundial, ¿verdad? Pero sí vi muchos reportajes y muchas cosas que pasaron. Y la mayoría de los reportajes, chicos, eran en la Plaza Roja, que ahí es donde está esta iglesia. La Plaza Roja, chicos, es como nosotros decir, la Macroplaza.
Y en la macroplaza tenemos un lugar importante religioso. La catedral. Es lo mismo aquí en Moscú, en Rusia como tal, ¿no? Pero la diferencia de esta iglesia, chicos, si ustedes le dan más para abajo a su bus, listo, perdón. Entonces, más adelante vemos donde hay este tipo de arquitectura. Y pues bueno, chicos, este es muy, muy importante para Rusia. Fue hecha desde hace muchos años y sigue hasta el día de hoy vigente. Es como si vas a la Ciudad de México y no visitaras el Zócalo. La plaza principal, ¿no? Donde está la catedral, donde todo el mundo va cuando vas de visita, la mayoría de las personas van a esos lugares. Así igual aquí con la del Kremlin. También la de México está muy bonita, también está muy impresionante. Pero aquí su arquitectura es espectacular por las cuestiones de la cúpula, de lo que están haciendo con la cúpula. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna duda o algún comentario en cuanto al arte bizantino? O al visigodo. Mañana vamos a empezar con el carolingio. Muy bien, si no tienen dudas, chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí y nos vemos el día de mañana si Dios quiere. Que tengan buen día, cuídense mucho.